Desde que Sobreciencia está al aire en TV Ciudad, y ya saben, este es el 6º año, siempre hemos encontrado muy importante y valioso sumarnos a la consigna de mayo, mes de la memoria, una consigna que atraviesa toda la programación de este canal, que atraviesa toda la sociedad también, y es correcto decirlo así. Pero nosotros siempre hemos elegido encontrar esos puntos en los que la ciencia, desde sus distintas facetas, viene a colaborar con la reconstrucción del pasado reciente y, en definitiva, como un fin último, casi utópico, pero siempre ahí en la mira, la búsqueda de la verdad. Y una parte de esta verdad y de este pasado está escondido, uno puede pensar escondido a la vista, ¿no? Porque son millones de páginas, millones de textos, millones de archivos, millones de documentos que esconden entre mucho contenido de poca importancia una narración que está esperando ser recuperada. Y acá viene el aporte de las ciencias de la computación, el procesamiento de datos, la posibilidad incluso desde más recientemente incorporar herramientas de inteligencia artificial. Bueno, una parte de esto sucede en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y en este grupo de trabajo están Lorena Echeverri y Ayala Rosá. Bienvenidas a Sobreciencia ambas. Gracias una vez más y bienvenida por primera vez. Muchas gracias. ¿Cuántos años hace que desde vuestros lugares están tratando de recuperar la historia contada en estos archivos? Y los antecedentes se remontan al 2017, así que el año que viene cumplimos 10 años. Hace un tiempo ya. Uno puede pensar, está todo escrito, ¿no? Y está microfilmado, o sea, estamos hablando de archivos que se recuperaron, los que no conocemos son los que tal vez están esperando en algún lado. ¿Por qué había que usar sus herramientas en esos archivos? ¿Qué es lo que había que encontrar? Bueno, no sé, ¿querés vos? ¿Voy yo? Bueno, digo alguna cosita yo y después la nena. Primero que nada porque son muchísimos archivos y bueno, las herramientas informáticas obviamente ayudan a hacer búsquedas en colecciones grandes de archivos. Además, no es solamente el objetivo final, no es solamente que alguien haga una consulta y se largue una búsqueda y recorra todos los documentos que tenemos para dar alguna respuesta. El objetivo final también es tener preprocesado todo lo que podamos, identificado ya un montón de elementos, entidades, relaciones entre entidades, eventos que podemos detectar que se expresan en los textos, y tener todo eso ya como modelado y representado de alguna manera que permita hacer búsquedas mejores, condensada la información que está en 3 millones de documentos en este momento, que van a ser muchos más. O sea, 3 millones es lo que ya llevan procesados, o 3 millones es el paquete que tienen entre manos en marcha en este momento. No, 3 millones de hojas, ¿no? Porque hay algunos documentos que tienen muchas hojas. Claro. 3 millones de hojas más o menos es lo que se considera el archivo Berruti, o parte de lo que tenemos del archivo Berruti. Hay más colecciones documentales, claro, que son quizás menores en cantidad de hojas, pero que tienen un montón de información. Así que van a ser más de 3 millones. Algunas de las cosas de las que hemos hablado en otras visitas anteriores, pero creo que está bueno recuperarlas. Lo primero es darle legibilidad a esos documentos, porque son máquinas de escribir viejas, en algún caso texto a mano, y por más moderna que sean las herramientas de reconocimiento de texto, lo que el ojo humano ve no siempre lo ve la computadora. Sí. Han habido a lo largo del tiempo y de las distintas colecciones distintos desafíos en cuanto a la interpretación de ese texto escrito en una máquina de escribir y su traducción en un texto que pueda ser digitalizado y procesable por una computadora. En el caso de Berruti era eso que decíamos, teníamos imágenes en blanco y negro, como muy, a veces entintadas o muy sutiles, entonces que se dificultaba. Pero en las nuevas colecciones también estamos encontrando algunas dificultades, Ajá. A veces en imágenes de muy buena calidad, pero por ejemplo lo que pasa es que el papel es muy finito
y se trasluce Sí, lo sí. que está escrito del otro lado. Entonces, cuando vos vas a tratar de extraer el texto que está ahí, también te encontrás con un, comillas, ruido para el procesamiento, que es ese texto que se trasluce. Entonces, siguen apareciendo desafíos. Ahí Y a la una cu- cosita sí. más. En muchos casos, además, son también muy difíciles de leer para el ojo humano. Sí. O sea, Claro. hay hojas, imágenes que casi que son irrecuperables porque realmente es imposible entender lo que dice. O sea que hay como tres planos, digamos. Están los documentos fáciles, lo diré por decirlo de una manera, los que son recuperables, los que... Es muy interesante ver cómo cosas que uno lee fácilmente a la vista para un sistema de procesamiento de texto informático puede resultar ilegible, y después están estos que tal vez sean los más delicados de todo Sí, recuperar. sí. Pero después, una vez que recuperás el texto, decís, bueno, un día dirán, bueno, pudimos procesar el archivo Berruti completo, que es sin duda la pieza más importante que tiene arriba del escritorio. Pero después hay que encontrar la historia que está escrita ahí adentro, ¿no? Cruzar piolines. Sí. Sí. Ahí, Sí. ahí creo que la estrategia que estamos teniendo más en estos últimos tiempos es de no considerar al archivo como un todo, Ajá. sino empezar a trabajar con las particularidades que tiene. O sea, hay distintos tipos de documentos, hay distintas etapas de la historia. Entonces, quizás lo que no es realizable sencillamente es agarrar todo y con ese todo tratar de modelar y representar el todo, sino que tratar de comenzar como con pedazos de información que tienen similitud. Por ejemplo, durante los últimos 2 o 3 trabajos de tesis nos hemos enfocado en las fichas del OCOA, ¿no? Entonces, ahí tenés un tipo de documento que son bastante parecidos entre sí, que tienen un montón de información, pero que te permiten recortar un poco esta variabilidad que hace que el problema sea más difícil. Claro. Dijiste algo, ustedes además de todo el trabajo, digamos, de investigación, cuando digo ustedes quiero agrupar a todos los quienes están acá y quienes no están, pero además han capacitado gente, digamos, han generado tesis, estudios de grado, de posgrado, eso también tiene un valor, ¿no? Porque no es fácil, me imagino, explicarle a una persona capaz de no muchos años de vida la importancia que tiene todo eso para atrás. Sí. Creo que en general viene pasando que los estudiantes que se acercan para hacer sus tesis con estos documentos, con estos datos y en este tema, tienen en general un interés ya previo en el tema. Entonces conocen ya de la historia y se nota muchísimo la motivación que tienen, ¿no? O sea, se involucran en el tema y no solo en la parte técnica, sino que realmente se involucran a nivel como, casi te diría como más afectivo con el tema. Pero es verdad que algunos que trabajan con nosotros, ayudantes de nuestros grupos de investigación, se suman porque, bueno, son los proyectos que tenemos en marcha, y yo siento que sin necesariamente sentarnos a explicarles, bueno, esta es la historia del pasado reciente, todo esto que pasó, lo van descubriendo, porque los incluimos en nuestras reuniones más técnicas, pero también en las reuniones más grandes con investigadores de otras áreas y también en reuniones más grandes con gente de organizaciones sociales, que obviamente son una pieza fundamental en todo esto, y entonces participan en todas las instancias. Y creo que sí que aprenden y entienden y se involucran mucho más y empiezan a ser parte, ¿no? Empieza a ser una motivación e interés de ellos también que esto avance, que esto suceda. Quiero hacer un punto especial para lo que es tal vez la aplicación más conocida, que es la aplicación Luisa, que es la que nos permite a todos, a veces con un celular o con una computadora en nuestra casa, formar parte de esta reconstrucción. ¿Cómo funciona Luisa, pero sobre todo para qué sirve? Bueno, y aprovecho además un comentario, como ves decías, el equipo es más grande, sí. Y además del Instituto de Computación también hay mucho trabajo del Instituto de Ingeniería Eléctrica, bien, de la parte de procesamiento de imágenes, y lo enrabo con esto porque esta fue una idea que surgió de ahí, de tener una herramienta que permita tener lo que los humanos y las humanas leemos, capturar eso y que la comunidad colabore diciendo en este bloquecito de texto dice esto. Eso en una idea como
al principio era, bueno, con esto quizás podemos transcribir las páginas más difíciles, Claro. pero el valor real que terminó teniendo es el de generar conjuntos de datos que están curados por humanos, que son la opinión de los humanos y que podemos utilizarlos para entrenar modelos de reconocimiento de imágenes, modelos de inteligencia artificial. Ahí, para, o sea, no es solamente, digamos, que el aporte de un individuo reconstruye un fragmento de un texto, sino que además está generando insumos para entrenar los modelos Exacto. de reconocimiento de lenguaje natural. Claro, porque Sí. en esos modelos se necesitan lo que se conocen como datos etiquetados, o sea, que esa imagen al lado tenga una etiqueta que sea, bueno, acá dice sobre ciencia, Claro. ¿no? Esa respuesta correcta, esa tarea de etiquetado que normalmente es muy costosa y normalmente se hace por personas, en este escenario lo hacemos en forma distribuida y colaborando desde Luis. Y bueno, y tenemos un conjunto bastante interesante y en estos últimos tiempos estamos repensando un poco cuáles son los nuevos bloques que tendríamos que poner allí para mejorar estos conjuntos de datos que tenemos. Y una vez que llegan a todo esto, a medida que se van incorporando documentos, bueno, este ya quedó, esta página quedó recuperada, sabemos lo que... viene el trabajo para el cual aparece la herramienta inteligencia artificial para ayudar a lo que sería una tarea que tal vez humanamente es inalcanzable o haría falta mucha gente y mucho tiempo para leer todo y encontrar, mira, acá se habla de esto, que se conecta con lo otro y aparece una narración. Sí, sí, ahí está. Bueno, nosotros en realidad ya tenemos todas esos 3 millones de imágenes o de páginas, ya están transcritos, ya están convertidos a texto. Falta, podemos mejorar un montón, porque además en esta área los avances son aceleradísimos, Claro. entonces cada vez que mirás un poquito para los costados ya hay modelos nuevos que seguramente pueden andar mejor y podríamos tener transcripciones un poco mejores, pero bueno, necesitamos tener transcripciones para trabajar. Entonces con todo eso, sí, un poco como decía Lorena, a veces con el enfoque de recortar un poquito y por ejemplo trabajar solo con las fichas de Logoa, que tienen un formato, una estructura, campos, un pedacito que es un texto libre. Bueno, entonces nos concentramos un poco en eso y hacemos herramientas para extraer de ahí datos en forma automática. A veces hemos tenido enfoques más globales, bueno, herramientas que puedan extraer información de cualquier documento. Pero sí, ahí viene la parte de, bueno, ¿qué queremos extraer? En principio nos hemos definido algunas cosas, pero siempre estamos también en busca de interesados o de usuarios de otras áreas que nos digan qué se necesita sacar de los documentos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando desde hace unos años en extraer, cuando hablamos de entidades nos referimos a personas, o sea, nombres de personas o menciones a personas, lugares, organizaciones, acá es muy importante porque hay mucho dato sobre qué personas pertenecen a qué organizaciones políticas, etcétera. Fechas, las fechas son datos muy importantes y después, bueno, hoy hace un rato yo decía, traer eventos, bueno, en algunos documentos se dice que sucedió algo, hubo una detención, se detuvo a cierta persona en tal lugar, en tal momento y fue trasladada a cierto lugar. Bueno, ese tipo de información es parte de lo que queremos extraer automáticamente. Y para eso, además de esos datos anotados con Luisa que nos ayudaron a transcribir simplemente de imagen a texto, digo simplemente, pero es una tarea complicadísima, de imagen a texto, también fuimos construyendo otros datos anotados y ahí participaron estudiantes, colegas docentes, que tienen anotadas las entidades, los eventos, las fechas, porque todo lo que podamos, lo que queramos resolver de manera automática, siempre lo mejor, el caso ideal siempre es tenerlo primero resuelto por personas. Claro. Mientras más definida sea la consulta, mientras más claro está lo que están buscando, más fácil es dar la instrucción para que estas herramientas, Sí, bueno, sean y evaluar verdaderamente útiles. después Claro. si la herramienta hizo las cosas Claro. bien o mal. Porque las herramientas, por más que parezcan fantásticas para un montón de cosas, no funcionan tan bien para tareas específicas, pero además tenemos nosotros una restricción importante, que es que estos datos son confidenciales, entonces nosotros no podemos usar el mejor modelo que puso disponible en sus servidores una super empresa, que capaz que anda maravilloso,
porque implicaría darle todos nuestros datos. Claro. Entonces tenemos que desarrollar soluciones locales. O sea que estamos hablando además de un aprendizaje que, además de lo imprescindible que es esta reconstrucción del pasado reciente, también está llevando a explorar cierta autonomía que nos permitirá el día de mañana tal vez usarla en otros campos y sobre todo capacitar gente, ¿no? Sí, sin dudas, a ver, desde el punto de vista además científico, como dice Ayala, esto es una tarea que como toda tarea científica requiere tener la capacidad de dar certeza sobre los resultados que uno tiene, ¿no? Pero además, como es un tema muy sensible, aún más, ¿no? Entonces, vuelvo sobre esto de que capaz que hay gente que nos está escuchando y dice, ay, ¿por qué? Y nos está viendo y dice, ¿por qué no usan un LLM? ¿Por qué no le piden al chat? ¿O por qué? Bueno, efectivamente, por lo que mencionaba ella, pero además porque no tenemos a veces buenos mecanismos para decir esto está extrayendo todo, no está cometiendo errores, las famosas alucinaciones. Entonces, mientras que no tengamos eso razonablemente resuelto, nosotros no podemos salir alegremente a decir tenemos esto resuelto. O a cargar información a lo loco. Entonces, bueno, ahí estamos probando distintas alternativas con modelos más pequeños que se pueden ejecutar quizás en infraestructura local, con otros modelos que no son generativos, y ahí la que sabe más de procesamiento del lenguaje es Ayala. Pero sin duda, este tema de extraer información de texto y generar, por ejemplo, grafos que los representen, es un tema de recontrapunta, que hay un montón de gente en el mundo que lo está abordando en distintos escenarios y que tiene como punto importante esa la dificultad de la evaluación de la tarea. Dos o tres cosas para los últimos minutos. Punto uno, acá, más allá de todo lo que son las capacidades locales, ustedes también trabajan en coordinación con otros centros de investigación de la región, porque bueno, voy a hacer una analogía fácil. Si hubo un plan Cóndor, es imprescindible que estas informaciones estén integradas, ¿es correcto? Sí, estamos trabajando ya desde hace varios años en colaboración y en contacto permanente con investigadores de Chile, también de Argentina, también de México, con temáticas un poco distintas, pero con muchos puntos en común, el tema de la búsqueda de información vinculada a derechos humanos, o sea que hay muchos puntos en común. Un poco nos sorprendimos, aunque no sé si tendríamos que habernos sorprendido, cuando empezamos a hablar y estábamos enfocando las cosas más o menos desde el mismo lugar, mismos métodos, mismos objetivos. Y bueno, tenía sentido, estábamos todos buscando más o menos lo mismo y venimos bastante alineados. Todo el año pasado, por ejemplo, tuvimos encuentros quincenales virtuales entre las distintas sedes, hubo presentaciones de tesis, participación en tribunales de tesis de unos y otros. No estamos intercambiando, por lo menos no por ahora, datos, porque cada uno tiene sus restricciones. Experiencias, abordajes, técnicas. Sin duda. Y encuentros presenciales ya tuvimos también varios, que eso es muy importante, porque cuando estamos todos acá o estuvimos todos en Chile, la cosa fluye mucho más rápido. Vos mencionaste, Ayala, hace un rato de la necesaria participación de gente que viene de afuera y les plantea una consulta, una duda. Entonces voy a la entrada y a la salida. Punto uno, ¿cómo llega a ustedes alguien o un grupo, un colectivo, y cómo puede plantear su consulta, por decirlo de alguna manera? Y después, ¿cuál es la salida? Ustedes son auxiliares de la justicia, yo sé que no es un tema fácil, pero es la pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde desemboca todo esto? Bien, por ahora el contacto ha sido contactos interpersonales. De hecho, hay algunas personas que estaban investigando el tema de prevalencia de cáncer en presas políticas. Se acercaron a través de una participante del grupo que está en la Facultad de Ciencias Sociales, de Lina Gómez, y bueno, y a través de eso empezó a fluir la idea de, bueno, quizás se pueden utilizar los datos que están en el archivo para poder hacer un análisis de esto, ¿no? Las historias clínicas, y ahí hay otro ingrediente muy importante que es el repositorio Luisa Cuesta, que yo lo mencioné, pero vuelvo a mencionarlo. Ayala decía, tenemos las transcripciones de 3 millones de documentos, sí, y esas transcripciones están disponibles en el repositorio Luisa Cuesta, que es un servicio que se da en el campus Luisi Yaniki de la Universidad de la República, que es una organización, el repositorio
no está solo la universidad en su gobernanza, está la Institución Nacional de Derechos Humanos, y ahí los equipos de investigación que tengan preguntas sobre los archivos pueden acceder ahí a hacer las consultas. Hasta ahora, esos productos de investigación han sido productos de investigación. En principio, no, o sea, nosotros no hemos asesorado directamente a la justicia. No han sido parte de causas judiciales. Claro, pero sabemos que se han utilizado la información que se extrae de ahí para Muy bien. Para eso. Obviamente podríamos seguir charlando un rato largo, el tiempo ya hemos gastado más de lo que teníamos, pero les quiero compartir con ustedes los presentes de Ística Objetos para quienes nos ven sobre ciencia. Hoy son las como se diga, perdí el micrófono, perdón, estoy haciendo un ruido bárbaro, pero rápidamente lo arreglamos acá. Ística nos preparó la colección para la sexta temporada sobre ciencia y bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lorena Ayala, muchas gracias por venir. Bueno. A veces siento que uno solamente mira en mayo, pero ustedes están todo el año con esto y allí estaremos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos sobre ciencia por hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.